en un país que es un meme, donde estafan sin parar. Inflaron una moneda y la hicieron reventar. Ay, Poncidente, afloja con el chamullo, que los chorros que afanaron son todos amigos tuyos. Memecoin. Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva. Hoy vamos a meternos en un tema complejo pero absolutamente crucial para entender la realidad en la que vivimos y nuestro rol en ella. Soy Horacio Alcaraz y hoy vamos a zambullirnos en Apocalipsis 18 y su condena a la corrupción y opresión y a desenmascarar a una de las figuras más poderosas y aterradoras, la corrupta y opresora Babilonia. El tema de hoy, Babilonia, el juicio a un sistema corrupto que nunca murió y cómo pastorear en medio de la corrupción. Cuando oímos Babilonia, mucho pensamos en un imperio antiguo, pero Juan, en el Apocalipsis, la usa como una metáfora viva que respira y se mueve en cada época de la historia. La Babilonia de Apocalipsis es el cuadro donde se mira a todo centro de poder político económico de una nación y de las potencias mundiales. Muy a menudo vemos la caída de Babilonia como un juicio divino por su maldad, lo cual es cierto, pero ¿qué pasaría si esa maldad tuviera un centro? Un núcleo podrido que explica todo el resto. Bueno, gracias al trabajo del gran teólogo Juan Stam, que ya está en la presencia del Señor, vamos a ver que la caída de Babilonia no es solo por su idolatría o su riqueza, sino por el cómo consiguió esa riqueza y poder. Y te adelanto una pista. La causa principal de su colapso es su trato con los seres humanos, esclavizándolos y explotándolos, oprimiendo familias y robándoles a los pobres para saciar su sed de poder totalitario y delirios imperiales. Claramente Apocalipsis 18 retrata el juicio de Dios a un sistema global de corrupción. No es el juicio a una ciudad mítica, a una ciudad futurística. Es un juicio que explica por qué caen nuestros gobiernos y las potencias del mundo. Así que respira profundo, agarra tu café o tu mate y preparemos el corazón, porque lo que vamos a ver hoy es un espejo de nuestra propia realidad en Argentina, en Hispanoamérica y en el mundo. Empecemos. Hablemos de la identidad de Babilonia. Para entender por qué cae, primero tenemos que entender quién es. La Babilonia de Apocalipsis 18 no es solo un montón de edificios y calles. Es un sistema global y corrupto. Pensemos en lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al 3. El ángel dio un fuerte grito. Ha caído Babilonia. Cayó esa gran ciudad. Se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los gobernantes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Y antes de pensar que esto es una figura simplemente del mundo de las tinieblas y de la oscuridad, bueno, todos estos seres oscuros y tenebrosos retratados por Juan en Apocalipsis 18 convivían por medio de personas
que estaban a cargo del poder en la Gran Babilonia. Ahora, ¿qué significa esto que acabamos de leer en el contexto histórico y bíblico? Bueno, Babilonia es un centro de poder y riqueza. La Biblia la describe como una ciudad que tiene todo, un lugar de lujo arrogante. Los gobernantes y comerciantes del mundo entero se enriquecen con ella. Su poder no es casual, es el centro de una red económica global tipo Wall Street, una red interconectada de comercio y viajes, de fabricación y comunicación. Ahora, su riqueza está manchada. Quiero aclarar este punto, la Biblia no condena la riqueza per se, pero sí su origen, cómo se origina, cómo se crea. Y acá es donde está el punto clave. Apocalipsis 18:24 lo deja bien en claro. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. ¿Se dan cuenta de la gravedad de este sistema? La riqueza y el poder de este sistema no son fruto del trabajo honesto, sino de la violencia, la opresión y la sangre derramada por medio del poder del Estado. Juan Stam lo resume de una manera poderosa. Babilonia estaba en el centro de una red de violencia que se extendía por todo el mundo, y todos los que fueron masacrados en la tierra fueron, en cierto sentido, masacrados a instancias de Babilonia. Los comerciantes se enriquecieron con la conquista militar. La corrupción sistémica de Babilonia se manifiesta de una manera profunda tanto en su comercio como en su sociedad, entrelazándose hasta el punto de que uno sustenta al otro de forma depravada, perversa. O sea, la clase de comercio, la clase de empresariado, la clase de sistema de formación de riqueza, estaba sustentado por una sociedad tan perversa y depravada como esa manera de crear riqueza. Y la sociedad se sostenía por esta manera de comerciar. Por eso el texto lo que nos muestra es un entrelazamiento de un sistema perverso de creación de riqueza y una sociedad perversa que se sustentaba y la sustentaba a esa opresión económica sobre las mayorías indefensas. Ahora quiero decir algo acá con respecto a Juan, el que escribió Apocalipsis. Impresiona la capacidad de análisis de la realidad política, económica y social que tiene Juan. O sea, porque Juan está describiendo una realidad de su presente, ¿se entiende? Juan no estaba hablándole a las iglesias de las cuales él estaba como líder o pastoralmente responsable de las 7 iglesias de Asia, a quien les escribe Apocalipsis, porque esta carta, o mejor dicho, este escrito, esta revelación, Juan la escribe para dar ánimo y esperanza a las iglesias de Asia Menor, que eran pequeñas iglesias caseras, iglesias en hogares. Y les está escribiendo a ellas, pero es sorprendente cómo este pastor, este líder espiritual, tenía un análisis correcto, y no solamente de lo que se podía ver, sino de lo que estaba detrás de lo que se podía ver, de la realidad política, económica y social de su tiempo. No era un profeta viendo solo visiones celestiales, sino un gran lector del contexto en el que le tocaba pastorear. O sea, Juan está escribiendo de lo que él sabe, de lo que él ve, de lo que él analiza. Dios le está haciendo ver ahora lo que hay detrás de esa realidad, que él conoce y que él entiende. Porque, insisto, no olvidemos, Apocalipsis no fue escrita a nosotros. Fue escrita a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Lean el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí lo dice claramente. Y obviamente que hay un mensaje para nosotros en la actualidad. Ahora, Juan
ni siquiera imaginó que nosotros íbamos a existir y que la iglesia iba a tener 2000 años de duración. Esto lo digo para que paremos un poco con creer esto de que todo lo que dice Apocalipsis es para el tiempo futuro y todavía no se cumplió, porque esto nos roba a nosotros la oportunidad y la posibilidad de poder entender nuestro presente a la luz de la revelación de la palabra de Dios, porque esta Babilonia, aquella y la que vendrá, es metáfora de las Babilonias de toda la historia y de la Babilonia en la que hoy estamos viviendo y debajo la cual estamos siendo oprimidos y gobernados. Él escribe Apocalipsis y escribe esta descripción de la realidad física y espiritual para dar ánimo y esperanza a creyentes de estas pequeñas iglesias caseras que ya empezaban a sentir la opresión del corrupto imperio romano. Ahora, volviendo al tema en cuanto a su comercio, Juan describe la corrupción del sistema comercial, empresarial, de negocios, la describe de la siguiente manera. Babilonia poseía un comercio mundial que transaba una vasta gama de bienes, desde artículos de lujo como oro, plata, piedras preciosas, marfil y mármol, hasta productos básicos como harina, trigo y ganado, desde los confines de la tierra. Sin embargo, el horror fundamental de este sistema comercial radica en la inclusión dentro como productos también de importación, los cuerpos de las personas. Sí, vidas humanas. Dentro del catálogo de mercancías que Babilonia transaba, estaban la vida de las personas. Quizás alguno esté pensando diciendo, bueno, pero en la época de Juan no existía Babilonia. Claro, no está hablando de la Babilonia histórica. Está poniéndole a la Roma, al imperio romano de su tiempo, la metáfora de Babilonia, lo cual también nos ayuda a nosotros en el presente a entender que esta Babilonia antigua con su sistema perverso es un sistema que sigue vivo hasta el día de hoy y que lo seguirá estando vivo hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y el horror más grande, el horror principal y fundamental de este sistema comercial mundial, global, es cuando la vida humana también es una mercancía. La gente era comprada, era vendida, era usada y era abusada, como si estuviera a la par del oro, la plata, las piedras preciosas, el mármol, el trigo, la harina o el ganado. Pero incluso peor, porque a las personas en este sistema se les maltrataba, cosa que no se podía hacer con el oro o con la harina. La esclavitud, de la cual también habla Juan en Apocalipsis 18, porque se refiere justamente a este sistema esclavizante, era el hilo negro que recorría todo el sistema, siendo la forma en que se hacían las cosas, en que se creaba la riqueza, y era una parte casi indispensable de la vida en el mundo antiguo. Y Juan visualiza estos mercados de esclavos donde familias eran capturadas, subastadas y separadas, por lo tanto destruidas. Ahora no pienses que este sistema terminó. Vivimos en medio de este sistema. Juan denuncia a los comerciantes de su tiempo que se enriquecieron mediante la conquista del poder del Estado, que los favorecía con sus políticas violentas para que ellos se enriquecieran a costa del abuso de vidas humanas. Y está vinculando la expansión de la riqueza de estos comerciantes, negociantes, empresarios, directamente con la violencia
que el mismo Estado ejercía, el Estado imperial ejercía sobre los más débiles, los más vulnerables de la sociedad. Y acá va la lectura que hace de la sociedad babilónica Juan, describiendo la corrupción sistémica de esta manera. El sistema entero estaba podrido, dice Juan, y esta podredumbre infectaba cada aspecto de la vida social. Qué tremendo Apocalipsis, ¿no? Parece que estamos leyendo el diario de hoy. Babilonia era una ciudad fundada sobre la violencia, no solo sobre la sangre de los mártires. Estaba en el centro de una red de violencia que se extendía por todo el mundo, y se sugiere que todas las masacres en la tierra, en cierto sentido, ocurrían a instancias de Babilonia. ¿Cuál será la Babilonia global de este tiempo? Bueno, no hay que ser muy iluminado para darse cuenta. ¿Quién es la promotora de guerras y masacres? ¿Quién ha sido en este últimos casi 70, 60 años la nación instrumentadora de masacres a lo largo del mundo y de guerras, de invasiones y de saqueos de recursos naturales de los países invadidos? Todo el sistema se basaba en mentiras, acusaciones falsas y afirmaciones falsas, fake news. Babilonia acusó y condenó a inocentes. Ahora Juan también describe que el poder de Babilonia provenía de la bestia y el poder de esta de Satanás, del dragón, de la serpiente antigua. La adoración de ídolos en medio de Babilonia se describe como la adoración a Mamón, o para que mejor se entienda, al dios dinero, que exigía sacrificios. Y algunos de estos sacrificios eran humanos: hacer guita a costa de personas, hacer dinero, hacer plata a costa de las necesidades de los más débiles. El dinero y el poder se usaban colectivamente por esta élite y coercitivamente para lo peor, lo que Juan agrupa bajo la metáfora de fornicación. Así describe Juan este sistema de enriquecimiento: fornicación, inmundicia. Ahora, Babilonia es el arquetipo de un sistema que construye su opulencia sobre la miseria y el sometimiento de otros. No me digas que no estamos viviendo acá en la Argentina bajo una Babilonia. Es el imperio que devora al ser humano, que se convierte en un número, en una cosa, en una mercancía, para alimentar su insaciable máquina de poder. Es para pensarlo. Ahora miremos un poco la razón del juicio de Dios sobre este sistema. Ahora que sabemos quién es, el juicio tiene mucho más sentido, ¿sí o no? La caída de Babilonia no es un castigo caprichoso de Dios. La caída de los sistemas de mercado de las naciones y de las potencias no es un castigo caprichoso de Dios. Es la inevitable consecuencia de sus acciones. El grito de "ha caído" es en realidad un grito de justicia. Cuando caen estos gobiernos, cuando caen estos sistemas, cuando caen estos mercados, es el grito de justicia para las mayorías que son sometidas por este sistema babilónico. La esencia del pecado de Babilonia es su trato con el ser humano, cómo el sistema político y económico trata a la persona humana. Es el abuso del ser humano. Porque este sistema no solo explota los recursos naturales, sino que explota a las personas. El texto de Apocalipsis 18:13 menciona en la lista de mercancías, como dije hace un momento, cuerpos y almas de hombres. Y es una frase impactante, ¿no?
no se refiere solo a la esclavitud física, por eso es impactante, no se refiere solo a la esclavitud física, podría haber dicho cuerpos humanos como mercancías, no, dice almas de hombres, porque la compra y venta no era solamente del cuerpo de las personas, sino de la esencia misma de la persona. Babilonia convierte a las personas en una simple mercancía, en un simple número, en un simple producto, más en su catálogo, en su estadística, demostrando el nivel más alto de corrupción, que es la mercantilización de la vida humana. Por eso cuando se toman medidas de políticas económicas, sin pensar que detrás de esa medida hay personas que detrás de un número, de un dígito que sube o baja la inflación, un dígito que sube o baja el nivel de pobreza o de riqueza, hay personas, hay familias. Es un grito de justicia en contra del poder totalitario. Porque detrás de esta explotación lo que hay es un deseo de control absoluto por parte de los gobernantes. Que no importa el color político que tengan. Porque todos se corrompen de la misma manera cuando están en el poder. Un sistema totalitario que, como dice Juan Stam, parecía un imperio mundial, pero en realidad era un gran sistema comercial de mercado que oprimía brutalmente a los más débiles. Eso lo describe Juan de Apocalipsis, ¿ok? No está hablando un periodista que da noticias u opinión en el prime time de la televisión. Y este sistema, según Juan, en el versículo 24, no tolera la disidencia ni tolera la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque elimina a los profetas y a los discípulos de Jesús. ¿Por qué los elimina? Porque ellos denuncian su injusticia. Se ve que no oraban por los gobernantes, por estos gobernantes. Se ve que no iban a regalarle una Biblia al gobernante. El sistema y el gobernante y las Babilonias a lo largo de la historia no han hecho otra cosa que eliminar y perseguir a los profetas y discípulos de Jesús que denunciaban estas prácticas opresoras. Claro, esto no sucedía cuando los que tenían que hablar paliaban la espalda de los gobernantes. El lujo y el dominio de Babilonia dependen de mantener a otros en la servidumbre, de acallar las voces que claman por justicia. Por eso también el sistema se levanta en contra de todo aquel que osa criticar, denunciar y exponer la corrupción, el robo, el atraco y el saqueo. La corrupción en su máxima expresión es la que compra el silencio de los que deberíamos hablar y vende a los que no tienen voz para reclamar justicia. El juicio de Dios no es solo porque Babilonia es rica, sino porque su riqueza es el resultado de la esclavitud, de la violencia del Estado, de la opresión económica y sobre todo de un sistema corrupto que deshumaniza para ganar poder. Deshumanizar a la persona, al ser humano, es tratarlo de rata, es tratarlo de basura, es tratarlo de cucaracha, porque de esa manera se justifica la persecución de esa persona, la eliminación de esa persona. El juicio y la respuesta de Dios al clamor de los que sufren el sistema. El juicio de Dios sobre nuestros gobiernos es la respuesta de Él al clamor de los que sufren a estos gobiernos. Es la justicia de un Dios que ve cómo se mercantiliza la vida humana y Dios dice hasta acá. La copa de la ira de Dios se llena con los pecados de Babilonia, con los pecados de este sistema. Y esos pecados son, en su esencia, el abuso sistemático del ser humano.
¿Tiene aplicación práctica para nosotros hoy en día Apocalipsis 18? ¿O vamos a seguir leyendo Apocalipsis 18 como una fábula del futuro? Como una profecía de acontecimientos que no sabemos si veremos. Que los predicadores sensacionalistas de las señales de la segunda venida van a seguir usando este santo capítulo para el morbo de cierto sector de la iglesia que le gusta estar mirando más para arriba que lo que pasa acá en la tierra. Porque acá es donde el mensaje de Apocalipsis se vuelve incómodo, porque esa es la idea de Apocalipsis también, ¿saben? No solamente dar ánimo y esperanza a la iglesia de ese tiempo y la de todos los tiempos, sino también incomodar a la iglesia que dormía, para que despertara a la realidad de que vivían a la sombra de Babilonia, como nosotros vivimos a la sombra de las Babilonias modernas, de las Babilonias de hoy. El Apocalipsis no es solo sobre el futuro, gente, sino sobre nuestro presente. Y los principios que derribaron a la antigua Babilonia siguen intactos, siguen vigentes. Pensemos en nuestra realidad. ¿Vemos hoy en día sistemas económicos o políticos que en su sed de poder explotan a los más vulnerables? Bueno, tal es el caso de lo que ha ocurrido con el escándalo del robo a los discapacitados en la República Argentina. Mientras el gobierno le quitaba el beneficio de una pensión a los discapacitados, los funcionarios y la hermana del presidente, presuntamente, se enriquecían con el dinero que le habían quitado del beneficio a los discapacitados de la Argentina. ¿Qué nombre tiene eso? Y esto no es una caracterización ni una crítica ideológica. No, a la luz de Apocalipsis 18. ¿Cómo podemos llamar a este sistema económico político que en su sed de poder explota a los más vulnerables? No me gusta mucho usar vulnerables, la palabra vulnerables para aquellos que son vulnerados. Los periodistas hablan de los más vulnerables, los más vulnerables. ¿Y por qué son vulnerables? No, son vulnerados. Esa es la realidad. Vemos hoy en día cómo la dignidad humana es sacrificada en el altar del consumo, el lujo y la acumulación de dólares. ¿Sabían que en la Argentina la desigualdad se incrementó en el primer trimestre del año 2025? Según cifras oficiales, los ingresos de los sectores más ricos de la Argentina son 15 veces superiores a los de los segmentos más pobres. ¿Y de dónde sale este número? ¿Cómo surge esta realidad del enriquecimiento 15 veces mayor de los más ricos de nuestra población, a la vez que los más pobres se han empobrecido mucho más? ¿A qué se debe? La riqueza está altamente concentrada. En la Argentina, el 10% de la población más rica acumula aproximadamente el 58% de la riqueza total, mientras que el 50% de menores ingresos apenas poseemos un 4% de esa riqueza. Y no podemos echarle la culpa a las personas, ¿no? En esta cultura de la meritocracia, que porque son vagos, porque no quieren trabajar. ¿En serio el 50% de la gente con menores ingresos no quiere trabajar, son vagos y no creen en la meritocracia? ¿O esta realidad se debe a un sistema que está siendo aplicado? Y no de ahora, por supuesto. Los cuerpos y las almas de los hombres en Apocalipsis 18 se manifiestan hoy en la explotación laboral, en la trata de personas,
en sistemas que devoran a las familias, las empobrecen y que someten comunidades para generar estas ganancias a estas minorías ricas y acomodadas. Y la corrupción es la grasa que hace que toda esta maquinaria funcione, porque todo esto es posible gracias a la corrupción. Cuando he tenido conversaciones con amigos, colegas de otros países, siempre la pregunta, ¿a qué se debe la crisis en la Argentina? Y la respuesta es siempre la misma, a la corrupción. Nuestro problema es la corrupción. Vemos coimas, sobornos, tratos por debajo de la mesa, tráfico de influencias, todo para mantener el status quo de los que están en el poder. Ahora, nuestra misión, como pastores y líderes en este contexto, según si seguimos el ejemplo de Juan, que escribió Apocalipsis, nuestra misión es doble. Primero, denunciar la injusticia. Al igual que los profetas que estaban siendo martirizados en el tiempo que se escribió el Apocalipsis por el Imperio Romano, nuestra voz no puede callar ante la opresión del gobierno, cualquiera sea el color político de ese gobierno. Si es de izquierda, si es de derecha, da igual. Tenemos que hablar en favor de los oprimidos y ser la voz de aquellos que no la tienen. Y esto incluye denunciar la corrupción en todas sus formas y en todos los gobiernos. Por más que yo simpatice por alguno de ellos, o incluso los haya votado. De hecho, yo voté a este último presidente que estamos sufriendo ahora. Y lo segundo, que vemos también en el ejemplo de Juan como pastor, la segunda misión que tenemos es llamar a la iglesia, a nuestros hermanos, a salir de Babilonia. El llamado de Apocalipsis 18:4 es claro: salgan de ella, pueblo mío. Esto no significa aislarnos del mundo, sino rechazar sus valores y rechazar este sistema opresivo y corrupto. Significa vivir una vida de rectitud, de generosidad y de dependencia de Dios y no de la riqueza de este mundo. Significa que nuestra identidad y seguridad están en el reino, en el gobierno de Dios y no en el imperio. Nuestro testimonio de integridad y honestidad debe ser una alternativa radical a la corrupción que se practica en nuestras Babilonias de hoy en día. En conclusión, el juicio de Babilonia de Apocalipsis 18 es un recordatorio de que los imperios, los gobiernos, construidos sobre la injusticia, la opresión y la avaricia, están destinados a caer y han caído. Porque Dios no es indiferente al clamor de los explotados y saqueados. Espero que este mensaje nos mueva a una profunda introspección. ¿En qué áreas de nuestra vida ministerial o personal estamos cayendo en la trampa de la Babilonia corrupta? Que el Señor nos dé la valentía y la sabiduría para denunciar la injusticia y la corrupción, pero sobre todo para vivir una vida que sea una alternativa radical al sistema de Babilonia. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana seguimos con este tema. Un abrazo y hasta la próxima. En un país que es un meme, donde estafan sin parar, inflaron una moneda y la hicieron reventar. Ay, Poncidente, afloja con el chamullo, que los chorros que afanaron son todos amigos tuyos. Memecoin era la excusa, el anzuelo pa' engañar.
Hoy el mundo te ha espantado, todos saben la verdad. Ay, Poncidente, afloja con el chamullo, que los chorros que afanaron son todos amigos tuyos. Los llevaste a la Rosada, Adorní los atendió. Vos sabías de la estafa, son doludos hablaveros. Ay, Poncidente, afloja con el chamullo, que los chorros que afanaron son todos amigos tuyos.